Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Agustina Bellino, soy traductora pública de inglés, egresada de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza en el año 2014. Soy originariamente de San Juan y actualmente vivo en San Juan. Ejerzo la profesión de forma remota al 100%. Y mi pasatiempo favorito es cada vez que puedo ver alguna serie en Netflix. Pregunta número 1. ¿Cómo decidiste especializarte en la traducción institucional? Realmente siempre me gustó el ámbito diplomático. De hecho, en mi familia hay personas vinculadas a los ámbitos diplomáticos, específicamente a embajadas. Un tío abuelo mío también fue embajador de Argentina en otros países, entonces siempre me gustó. Y mi pasión realmente son los idiomas, entonces fue por eso que no decidí seguir ninguna carrera diplomática, a pesar de que me gustaba mucho, y sí los idiomas. Pero aún así encontré ese punto en donde se unían. Y la verdad es que en el último año tuve Derecho Internacional como una materia paralela a lo que era traducción en sí misma, y entonces ahí fue que empecé a aprender un poco más de las organizaciones internacionales, qué es lo que hacen, cuáles son sus objetivos, sus valores y sus metas. Entonces, bueno, me encantó la filosofía que hay detrás de las organizaciones internacionales, esto de, sobre todo lo que ahora tiene que ver, para resumirlo, con los ODS, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU. Me gusta mucho esa filosofía, la disfruto mucho día a día. Entonces ahí empecé a averiguar un poco más. Mi objetivo primero era recibirme, por eso no hice ningún trabajo ni traté de únicamente dedicarme a estudiar. Y después sí, me presenté a la primera pasantía de la OEA. Sabía que tenía oportunidades de quedar por el perfil que buscaban. Y entonces, afortunadamente quedé seleccionada. Pude viajar, fue un esfuerzo económico muy grande. A partir de la pandemia hay muchas pasantías que también se pueden hacer de forma remota, lo cual lo recomiendo enfáticamente. Pero bueno, en ese momento era solo en presenciales, fue mucho esfuerzo por parte de mi familia poder viajar. Cuando estuve en Washington DC viviendo y haciendo la pasantía de la OEA, ahí empecé a conocer mucha gente vinculada justamente a ámbitos diplomáticos, porque la ciudad de Washington DC es básicamente embajadas, que es ámbito diplomático también, y organizaciones internacionales. Entonces iba a un bar y me encontraba con personas que trabajaban en el Banco Mundial o que trabajaban en una embajada, o a través de otros amigos también fui conociendo estas personas vinculadas a otros organismos. Entonces ahí fue que me empecé a interesar más, que empecé a conocer, visité un montón de embajadas, un montón de organizaciones, y la verdad es que me encantó. Así fue que después me enteré en una visita al Banco Interamericano de Desarrollo, el famoso BID. Ahí me enteré de las oportunidades de pasantía, así que después me postulé una pasantía en el BID, también afortunadamente quedé. Después, a través también, así como les digo, de conocer personas vinculadas a otros organismos, pude conocer a una persona, a un profesional que trabaja en la OPS. No estaba vinculado al ámbito de la traducción, pero me pudo presentar con la persona encargada del departamento, y ahí fue que la conocí, pude postularme a aprender un poco más de las pasantías y también finalmente quedé seleccionada. Así que un poco la vida me fue llevando. Y por otro lado, el gran deseo que yo tenía de combinar esto del ámbito diplomático que tanto me gusta con los idiomas, que son realmente mi pasión. Pregunta número 2. ¿Cómo se gana experiencia en ámbitos diplomáticos? Realmente, para ganar experiencia en ámbitos diplomáticos, la recomendación más importante que les puedo dar es hacer networking. Como les comentaba antes, pude llegar a todas estas oportunidades y hoy en día a dedicarme full time a trabajar para organismos internacionales, justamente a través del networking que hice en su momento en Washington DC, donde tenía oportunidades realmente de vincularme
con muchas personas en distintos ámbitos diplomáticos. Hoy en día es un desafío, es más difícil encontrar oportunidades de networking, pero aún así no es difícil. Es súper importante estar vinculado con tanto con colegas, en nuestro caso traductores, como también con personas que están trabajando en el ámbito en el que estamos interesados en trabajar. En mi caso fue el ámbito diplomático, pero así sea en ámbitos de bodegas, bueno, estar vinculado con enólogos, y asistir a eventos de degustación de vinos, por ejemplo. Bueno, lo mismo con el ámbito diplomático, estar vinculado y estar presente. Es súper importante hoy en día estar presente, vincularse a distintas instituciones en su propia ciudad. Puede ser instituciones relacionadas al ámbito económico o al ámbito gubernamental, pero siempre con el objetivo claro de saber qué es lo que queremos lograr, a qué ámbito queremos llegar. Si tienen la oportunidad de estar en Buenos Aires, para quienes no vivimos en Buenos Aires o quienes viven en Buenos Aires, estén atentos a cuáles son las actividades culturales que suelen presentar las embajadas, por ejemplo, o cuáles son aquellas charlas informativas que pueden dar los organismos internacionales, las oficinas de los organismos internacionales en su ciudad. También estén atentos a las redes, en el caso del ámbito diplomático, de qué hablan los organismos internacionales, cuáles son los intereses hoy en día. Bueno, traten de, como les digo, hacer el mayor networking que puedan desde el lugar en donde les toque estar. Pregunta número 3. ¿Qué aspectos positivos destacás de tu experiencia como pasante en la OEALBID y la OPS-OMS? Bueno. Aspectos positivos de mis pasantías hay miles, realmente. Uno de ellos, que para mí es muy importante, es la calidad humana de las personas a las que pude conocer, tanto otros pasantes que de hecho eran de distintos países, y ese intercambio cultural es súper interesante, y también de la calidad humana de las personas con las que me tocó trabajar. Ahí siempre, como en todo ámbito, hay personas con las que uno desarrolla a lo mejor un vínculo más cercano, profesional, pero cercano con otras. Y bueno, la verdad es que me tocó una experiencia muy linda, y eso ayudó muchísimo a mi proceso para aprender durante la pasantía. Pregunta número 4. ¿Recomendás ser parte de asociaciones y colegios de traducción? Sí, recomiendo enfáticamente ser miembro de estas instituciones profesionales, porque nos permiten aunar criterios como profesionales para evitar la competencia desleal en la profesión, nos permite estar conectados con nuestros colegas, y también, mientras más seamos los miembros de estas instituciones, mayor jerarquía toma la traducción profesional. Es decir, que estamos jerarquizando de algún modo la profesión, el servicio de calidad de traducción. Pregunta número 5. ¿Qué herramientas de traducción y CAT Tools recomiendas? Recomiendo, antes que nada, estar atentos a cuál es la oferta y la demanda dentro del mercado de la traducción. Ser miembro de colegios profesionales muchas veces ayuda a descifrar cuál es esa oferta y demanda a través de las capacitaciones, a través de las encuestas que se hacen, etc. En mi opinión personal, creo que la herramienta más extendida en el uso es Trados y Wordfast, aunque MemoQ tiene una herramienta de traducción incorporada muy útil, que es justamente lo que hace Dragon Naturally Speaking como software adicional. Lo que permite es simplemente traducir a la vista, y entonces el software va escribiendo lo que estamos traduciendo en el segmento. No es la herramienta que yo uso actualmente, porque uso otra herramienta que se llama iLuna, muy similar a Trados, que es del Sistema de Naciones Unidas, pero
Si tuviera que elegir una para aprender, elegiría Trados.